Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Buenas Enrique y tardes. Jessica. ¿Qué tal? Eh, bueno, pues si se gustan, yo creo que vamos empezando. Me comentan que por el momento ustedes serían los integrantes al menos de esta clase. Em, y tal vez posteriormente se integren algunas personas más. Entonces, bueno, pues para aprovechar el tiempo tenemos hora y media para ir revisando poco a poco el contenido de esta materia y bueno, poder también irnos poniendo de acuerdo en todo lo que corresponde a este proceso, ¿no? De esta unidad de aprendizaje. Entonces, pues bueno, de entrada, pues bueno, les pediría de favor si pueden prender su video, bueno, su cámara, eh, para poder conocernos. Bueno, ya durante las sesiones, pues como ustedes vean, ¿no? Vamos a ir, pues bueno, a ir avanzando y ya iremos comentando poco a poco. Entonces, bueno, para poder iniciar. Y lo que no sé es si la doctora. ¿Ustedes han tenido alguna otra materia previa? Esta es la primera sesión de la maestría. Sí, esta es la primera materia que tenemos. Ok. Perdón si tardé en contestar, que estaba mandando un mensaje en mi trabajo para Ajá, de ajá. evidencia y todo. Ahorita voy a prender mi cámara. Ok, ok, sí, sin problema. Muy bien, muy bien, gracias, Enrique. Em, Jessica, eh, ¿podrás prender ahí tu Sí, cámara? eh, Muy bien, parece. Jessica, no sé. Bueno, está prendida tu cámara, pero no está mandando imagen. sí, déjeme checar. Sí, creo que está bloqueada. Muy bien. Bueno, Jessica, ahorita que eh, se corrija ahí el tema con tu cámara. Este, Les repito, la idea un poco es pues conocernos, ¿no? Y pues, no estarle hablando yo aquí al techo nada más. Aunque bueno, pues los pueda conocer. Ok. Pues bueno, este curso eh, lleva por nombre Teoría de la Administración y la Organización. Es el curso que me corresponde compartir con ustedes. Y bueno, pues vamos a presentar, eh, les voy a presentar el curso y bueno, pues iniciaremos la sesión. Em, Recuerden que por la modalidad que ustedes eligieron para poder estudiar esta maestría, es una modalidad en línea que tiene tanto versiones sincrónicas como asincrónicas. Digamos que cada semana tendremos una reunión a la cual se podrán o no conectar. En general, pues bueno, yo les sugiero que se conecten a estas sesiones. La mayoría de los maestros, más allá de dar algún tipo de asesoramiento,
tratamos de compartir con ustedes información útil para que puedan trabajar de manera más sencilla durante la semana y obviamente pues también ir respondiendo todas las dudas que van surgiendo de la sesión anterior hacia esta, ¿no? Cuando empiezan a hacer ya sus actividades y bueno, evidentemente van surgiendo dudas o quisieran a lo mejor profundizar algún tema y bueno, pues en estas sesiones son para eso. Entonces, en general, pues todos los maestros vamos a venir preparados como para dar una introducción a la temática y ya bueno, pues de acuerdo a los intereses de ustedes, pues vamos profundizando en alguno u otro tema, pues bueno, principalmente debido a esta limitante de tiempo que tenemos y que bueno, en realidad siempre sería limitante aunque tuviéramos 6, 8 horas de clase, ¿no? Es tal la cantidad de información eh, que se ha desarrollado alrededor de esta ciencia, la ciencia de la administración, que pues bueno, podemos estar platicando aquí horas y horas y horas y no sería suficiente nunca. Entonces, bueno, más bien la idea es que hagamos un proceso didáctico que permita abordar todos los temas relevantes que correspondan a la sesión y bueno, pues como ya les decía, poder solventar dudas, entrar en un proceso de debate, tal vez. Sí, bueno, estamos en condiciones y ya con cierto nivel de conocimiento para poder hacer algo así. Entonces, estas sesiones tienen esa finalidad. Ustedes irán desarrollando las actividades que se encuentran en Moodle. Eh, y bueno, pues ahí también irán generando entonces parte de este proceso de aprendizaje. Entre estas sesiones y las actividades que se les han diseñado, pues bueno, van a ir conociendo ya todos estos contenidos. Muy bien. Entonces, pues me voy a permitir poner aquí una presentación para poder avanzar de una manera más ágil en la sesión. Como les decía, el curso se llama Teoría de la Administración y la Organización. Mi nombre es Julio Álvarez Botello, soy doctor en Administración y también tengo un doctorado en Ciencias de la Educación. Em, y bueno, ya me conocerán un poquito más ahorita que me siga presentando. Bueno, el objetivo de este curso, de este primer curso de la maestría, es que ustedes puedan identificar los fundamentos teórico-metodológicos de la administración y también del proceso de administrar, ¿no? El proceso que nos permite desarrollar a las organizaciones, que es el objeto de estudio de la administración. Así como las ciencias de la salud, pues su objeto de estudio es el ser humano, pues la ciencia administrativa, su objeto de estudio es la organización, ¿verdad? Entonces nosotros bueno, ustedes eh, saben que, pues bueno, todos los que a los profesionales de la salud, pues acostumbramos a decirles doctores, ¿no? Y entonces cuando de otras disciplinas, pues estudiamos un doctorado, pues no falta, ¿no? El que nos de repente piense que podemos recetarles una aspirina o alguna cosa, ¿no? Bueno, Eh, pero en realidad, pues bueno, lo que sí podemos hacer es solucionar, diagnosticar, etcétera, a una organización y esa sí es nuestra obligación, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, entonces además de revisar, digamos, todo este proceso, cómo es que se da la administración dentro de una organización empresarial, también estaremos hablando, pues, de estos temas que nos permitan hablar, digamos, del administrador y sus habilidades, ¿no? Con eso estaremos en la última parte de nuestro curso y hablando también
de algunas, digamos, algunas disciplinas que actualmente se están desarrollando dentro de la administración de manera contemporánea, ¿no? Que bueno, pues todavía no son, digamos, a lo mejor disciplinas consolidadas, pero que se encuentran en ese proceso y que están desarrollando pues también mucho conocimiento dentro de este proceso de administrar. Eh, el contenido de este curso básicamente son 5 temas los que vamos a estar revisando, ¿sí? Cada sesión revisaremos uno de ellos. La sesión de hoy la dedicaremos a los conceptos de administración. eh, y bueno, eso incluirá pues también el manejo de habilidades. Eh, las sesión dentro de 8 días hablaremos de las teorías de la administración. Y como ya les decía, la administración no es digamos, una disciplina, un conocimiento único. La administración tiene eh, pues un siglo de creada, es una ciencia muy, muy joven, pero bueno, tiene sus 100 años ya digamos, de desarrollo de todo este conocimiento. Y hay diversas escuelas de conocimiento dentro de la administración, cada una de ellas aportando diversos elementos e indicándonos cómo proceder para implementar la administración dentro de una organización. El tercer tema será el proceso para administrar. Las diferentes escuelas de la administración pues tienen propuestas para eso. Hay una muy conocida, ¿no? Es prácticamente la que, eh, eh, digamos, se enseña, sobre todo en las licenciaturas. Pero bueno, es solo un proceso de administración, el proceso propuesto por Fayol. Pero hay otras escuelas, aparte de esta, que también generan sus propios modelos para poder administrar. Entonces revisaremos los más relevantes dentro de ellos, los que más se están usando hoy en día. El cuarto tema lo dedicaremos a las organizaciones. ¿Qué es una organización? ¿Qué compone una organización? ¿Qué tipos de organizaciones existen? En fin, recuerden que ese es el objeto de estudio de la administración. Es para lo que existimos, para lograr que estas organizaciones, del tipo que sea, sean organizaciones privadas, públicas, del entorno social, o sean productivas o de servicios o de distribución del sector financiero, educativas, no importa, ¿no? Todas son organizaciones, tienen principios básicos que todas deben de cumplir y que abordaremos en este apartado, en este cuarto tema, para clarificar lo que es una organización y su diferenciación con temas mucho más particulares como el de empresa, ¿no? O el de escuela, o el de banco, en fin, que todas son organizaciones, pero cada una con objetivos diferenciados, aunque en su base, en su fundamento, pues todas, como ya decía, pues tienen principios básicos iguales, ¿no? Eh, y el quinto tema sería el que veríamos en la última sesión y le llamé tendencias administrativas. Y aquí, bueno, pues abordaremos qué es lo que hoy en día está haciendo la administración, por dónde está creciendo, por dónde se está moviendo, para atender, digamos, los nuevos tipos de organización y la dinámica que hoy se tiene en las organizaciones. Entonces, bueno, pues esto también a ustedes les permitirá tener un panorama muy amplio acerca de la administración y de todo aquello que van a estudiar después ya de manera específica en las diversas materias de esta maestría, ¿no? Ya se meterán a temas de recursos específicos como recursos humanos, los recursos financieros, los recursos materiales, la producción, etcétera, igual que entrarán a las diversas funciones, ¿no? Como la comercialización, como las operaciones productivas o de servicio. En fin, estarán abordando una infinidad de temas ya específicos que son
digamos, aporte de todo esto que vamos a ver aquí. Eh, y bueno, en cuanto al curso, el curso tiene 5 sesiones, ¿verdad? En la que vamos a estarnos viendo cada martes de 6 a 7:30. Les pido en lo posible estén a tiempo. Si participan en la sesión, pues eh, lo hagan a tiempo para que, bueno, pues eh, vayamos avanzando de acuerdo a la dinámica de esa sesión y a las ideas, ¿no?, que se van a ir desarrollando en esa sesión. Las sesiones se graban, entonces ustedes pueden tener acceso a ellas también como parte del material del curso, ¿sí? Si en alguna ocasión no pueden asistir, bueno, pueden, como les decía, como parte de esta modalidad, pues ustedes pueden acceder al curso de manera, pues en este caso asincrónica, ¿verdad? Revisar lo visto en esta sesión y bueno, poder continuar con las actividades que se tienen cada semana. Las actividades que vamos a desarrollar, básicamente una son foros de discusión, uno por semana, donde cada uno de ustedes básicamente lo que hará es ver la pregunta detonante que les estoy colocando ahí y entonces entrarán 2 veces a ese foro, una primera vez para responder esa pregunta en base a información, al menos de 3 fuentes, para que en base a eso pues puedan responder y colocar ahí sus fuentes. Y un segundo ingreso, y ese segundo ingreso pues lo harán un par de días después para ver qué contestó su compañero y comentarle, ¿no?, a la respuesta que le haya hecho. Igual, o sea, Jessica le comentará em, em, a Enrique, y Enrique le comentará en este caso a Jessica. Y si entrara algún compañero de ustedes más, pues bueno, pues entonces se irán incluyendo en esa dinámica, ¿no? Entonces, si son 3, pues bueno, tendrán que contestarle a 2 de sus compañeros y ellos a su vez también les comentarán a ustedes. Eso lo harán durante el fin de semana. Ahí en los foros se abren los viernes y se cierran el lunes en la noche. Entonces tienen ese periodo para hacer este proceso. Y del martes al viernes realizarán una actividad donde revisarán contenidos, ¿verdad? Buscarán contenidos del tema pues, que ahí se les indicará y harán pues, una actividad específica. Eh, en realidad son 3 actividades las que van a hacer las 3 primeras semanas. La última semana desarrollarán un proyecto. Entonces, las 3 primeras semanas ahí vendrá la actividad, son actividades muy puntuales. Básicamente la idea es que ustedes se identifiquen información y la coloquen de alguna manera. Básicamente, una de las actividades es hacer una línea del tiempo, a la otra semana es un mapa mental y la tercera semana es un podcast. Entonces, bueno, hacen esa actividad y la suben ahí a la plataforma de Moodle. Y la última semana, o sea, la cuarta semana, que es cuando de la cuarta a la quinta sesión, la última sesión, pues desarrollaron un proyecto, básicamente en lo posible, pues de la empresa para la cual ustedes laboran, o si tienen una actividad profesional independiente, pues de esa actividad que ustedes hacen, o de alguna organización que conozcan, que tengan, digamos, suficiente información sobre ella, ¿no?, porque han trabajado en el pasado, porque pues a lo mejor son dueños de esa empresa o sus familiares y desean ir desarrollando, ¿no?, estas actividades ahí. Entonces, bueno, el proyecto es básicamente un análisis situacional de la empresa y la generación de algunas propuestas, ¿no? Propuestas en términos amplios de la organización, en cómo se maneja en la planeación, cómo se maneja en su organización interna, en fin, en los elementos propios de la administración que se cuestionarán ustedes si es la mejor manera de que se estén desarrollando o si existen algunos elementos para mejorar, y estos son los que me documentarán en este proyecto. Ya bueno, en las actividades ya las tienen ahí accesibles
pueden leerlas y cualquier pregunta o comentario, pues me lo van haciendo con gusto. Ahí ven bueno, también cómo será la evaluación del curso. Los foros tienen un peso de 40 puntos, 10 cada foro. Las actividades son 3, también 10 puntos cada actividad. Y el proyecto, este tiene un peso un poco mayor, son 30 puntos, porque bueno, ahí ya ustedes aplicarán todo este conocimiento, todo esto que se vaya revisando durante estas sesiones. Ujú. Bueno, pues ir tanto preparándonos como también tratando de aplicar todo eso que estamos viendo. Ujú. Con esto no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Yo ahorita mi única pregunta es lo del foro, bueno, lo de Ujú. las actividades. ¿Hay una plataforma aparte? Porque recuerdo que la doctora nos había la doctora Lucky nos había comentado de que nos iba a llegar un correo y de ahí nosotros íbamos a hacer una cuenta, pero lo que pasa es que a mí todavía no me ha llegado nada ¿No? de eso. No. Ok, Sí, a mí sí, también me llegó el correo. También tuve ese problema y bueno, le comenté a la doctora y me dijo que me iba a reenviar como el correo, pero no lo he revisado, no lo he recibido, perdón. ok, ok, sí, checo eso, pero sí, la plataforma es Moodle. em, y sí, básicamente también he tenido algo de problemas con eso, están modificando, estábamos trabajando en una plataforma distinta y en recientes fechas cambiaron a esta plataforma Moodle. Em, Estábamos trabajando en otra plataforma ya durante algunos años y ahora cambiaron hacia acá. Y básicamente entiendo por el cambio del nombre de la organización y quisieron también hacer un poco de diferenciación en las plataformas. Bueno, además Moodle pues es mucho más estable. Creo que les puede apoyar más en cuanto al manejo de información, a la manera de desarrollar los cursos. La plataforma que antes usábamos se llama Canvas, también es muy buena, pero es más restrictiva, ¿no? En cuanto a las actividades que uno puede hacer ahí. Entonces, bueno, pues la plataforma entiendo que ya está. Yo ya pude trabajar en días pasados para subirles las actividades y esto ya están listas ahí. Nada más es que tengan ustedes entonces acceso. Eh, Igual, podemos ahí irle comentando, ¿no? A la doctora, yo lo haré, pues bueno, una vez que concluya con ustedes, le escribo para que, pues bueno, tengan ya el acceso, porque sí es importante, porque de aquí que es al jueves, viernes, ¿no? Al viernes, ahorita ya tienen una actividad, pues, que hay que realizar. Y de aquí en adelante, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, bueno, terminando después de las 7:30 me pongo en contacto con ella para ver qué ha pasado con eso. Que ustedes pronto tengan sus accesos a esa plataforma. Y como les digo, si hay algún problema o algo, tenemos también un grupo de WhatsApp. Estamos ahí nosotros tres y la doctora Lucky también. Entonces ahí podemos también estar, cualquier duda que tengan me pueden comentar ahí. em, y bueno, para irles respondiendo, ¿no? Cualquier cosa que vaya saliendo pues de estas cosas de las actividades o en fin, o algo que no se entienda en las instrucciones, pues con gusto lo vamos clarificando. Bueno, bueno, rápidamente, pues esto es, este es mi nombre, soy Julio Álvarez Botello. Em, y bueno, me presento rápidamente, pues en cuanto a mi preparación profesional, pues eso que ven ahí es lo que he hecho. Soy ingeniero industrial y de sistemas de formación. Tengo una especialidad en organización industrial, una maestría en administración, un doctorado en ciencias de la educación, un doctorado en administración también. Tengo un postdoctorado en desarrollo local y tengo una serie de certificaciones. Básicamente, pues
buena parte de mi vida laboral se ha desarrollado en términos de los sistemas de gestión, tanto de calidad, de medio ambiente, de seguridad y salud ocupacional, etcétera. Entonces, bueno, pues tengo una serie de certificaciones al respecto de esto, ¿no? Certificaciones como auditor líder en ISO 9001, en 14001, en 45001. En 27001 las tuve en el pasado, ya no me dedico a eso, entonces pues bueno, ya no la he actualizado. Y en términos del trabajo educativo, también evalúo sistemas, perdón, no sistemas, programas de estudio para CIES, para CASECA, CONAIC y bueno, pues también estoy activo en esa parte, ¿no? Tengo 35 años de experiencia laboral. En esos 35 años, siempre me he desempeñado en dos ámbitos. Por un lado, pues en el ámbito empresarial y por el otro, pues también en el ámbito académico. En el ámbito empresarial, pues, digamos, para resumirlo, mis primeros 16 años de vida laboral los desarrollé en la empresa Mercedes-Benz México. Ahí tuve diversos puestos, ¿no? Como coordinador de capacitación, como jefe de proyectos informáticos, jefe de promoción de la calidad. Después ya fui gerente de sistemas de calidad, gerente de aseguramiento de calidad. Y en la última etapa, en Mercedes, fui gerente corporativo de calidad. Em, y los últimos, que son entonces ya 19 años, eh, participo en un comité de certificación de un organismo de certificación que se llama OCSE, es mexicano, está en la Ciudad de México, y ahí soy parte del comité de certificación. Entonces, bueno, pues ahí mi actividad básicamente es verificar el buen funcionamiento de la organización y de sus auditorías, ¿no? Sus auditorías, esta organización certifica en sistemas de calidad, básicamente. Eh, entonces, bueno, pues ahí lo que hacemos es monitorear eso, ¿no? El que funcionen de acuerdo a las normas que existen para eso. Eh, Ahora, como les decía, todo esto, pueden ver ahí pues algunas cosas, ¿no? Algunos, eh, digamos, proyectos, logros que tuve en cada uno de esos puestos. Eh, y en la vida académica, ¿sí? Bueno, al principio, pues con todos esos 16 años que estuve en Mercedes, pues por las noches era profesor pues de asignatura, profesor que asistía, ¿verdad? A la universidad a dar una materia y así, ¿no? Nada más. Después ya fui profesor de medio tiempo en la UAM, básicamente en la Facultad de Contaduría y Administración. Gran parte de esto que ven ahí es de esa facultad dentro de la UAM. Después ya fui profesor de tiempo completo cuando, después de esos 16 años en Mercedes, pues me invitan ya a participar como profesor de tiempo completo en la UEM y a crear un proyecto eh, que después, bueno, ya se convirtió en un centro de apoyo a pequeñas y medianas empresas y para lo cual me invitaron. Entonces, bueno, eh, pues ya dedico, digamos, la mayor parte del tiempo a eso y como ya les decía, pues al organismo de certificación ya de una manera, pues, más, sin tanta demanda de tiempo, ¿no? Eh, con el tiempo, pues bueno, me convertí en investigador de la universidad, investigador en temas pues, de administración. Y particularmente en la administración de sistemas educativos. Por eso ustedes ven ahí esos dos doctorados que estudié, pues para poder generar, ¿no? Ideas, propuestas, eh, etcétera. Creamos una red de investigación que se llama RILCO, Red de Investigación Latinoamericana en Competitividad Organizacional. Actualmente
Tenemos 500 miembros, alrededor de 500 miembros de 14 países diferentes. Y bueno, hemos hecho una serie de congresos, hay capítulos regionales. Estos 500 personas estamos organizados de alguna manera, pues para poder participar activamente en la red, ¿no? Eh, y pues actualmente también soy director de una revista de investigación que se llama, pues, Revista de Investigación Latinoamericana en Competitividad Organizacional, parte de la red. Y la revista en Desarrollo Sustentable, Negocios, Emprendimiento y Educación, así se llama la revista. Y ahí pueden ver, bueno, desde 2019 existe, la red está desde el 2012. Eh, y bueno, pues como parte de toda esta actividad de investigación, pues actualmente he escrito o he generado 26 libros, de los cuales cuatro soy, bueno, soy autor, del resto soy compilador. Propongo los libros, invito a gente que escriba, expertos que escriban temas. Yo escribo algunos capítulos, pues, pero junto con otras personas expertos en esas temáticas, pues vamos desarrollando estos libros. He escrito 50 capítulos de libro, y, más o menos 60 artículos científicos que ustedes pueden ver ahí pues en internet, están públicos ahí, ¿no? Cuando quieran verlos, se pueden entrar a Google Académico y pueden ver, pues, qué es lo que he hecho en ese sentido. Entonces, bueno, así de manera muy rápida, pues les puedo comentar esto es lo que he hecho. En mi vida laboral, actualmente yo ya estoy jubilado eh, de, de la universidad, ¿verdad? Este año, perdón, no este año, el año que viene, pues también ya entraré en proceso de jubilación con el Seguro Social, la parte empresarial, ¿verdad? Y bueno, pues lo que sí sigo haciendo de manera permanente, pues es administrando pues la red de investigación que tenemos y pues las revistas que ven ahí y pues lo que la red va requiriendo, ¿no? Crear libros, generar congresos. Por ejemplo, el día de mañana vamos a tener un webinar a la 1 de la tarde. El día viernes hay un encuentro internacional de investigadores por la mañana. En fin, pues, tenemos así una serie de actividades que algunas las organizamos pues toda la red junta y en otros, la mayoría pues son por los capítulos regionales, ¿verdad? Que van desarrollando también sus propias actividades y las vamos apoyando nosotros. Entonces, bueno, pues esto es lo que he hecho. Todo esto, pues la verdad es que no es más que para decirles que pueden tener expectativas de que esto que les voy a decir, eh, pues no es palabra fría, teorías, ¿no? Sino que, bueno, pues son cosas que en el tiempo he podido ir utilizando, que me he dado cuenta de la importancia de saber y no nada más de hacer, y que pues ser administrador es mucho más que ser una persona que tenga un poco de dinero y que quiera tener un poco más de dinero, ¿no? Administrar es muchísimo más que eso. Y bueno, aquí vamos a hablar mucho de, en realidad, qué debemos esperar y ser si queremos lograr ser o estar preparados para eh, poder pues dirigir personas, administrar correctamente o gestionar correctamente los recursos de una organización. Pues son los temas, ¿no? Que tenemos que poner en la mesa y ver cómo en la práctica y también en la teoría pues se va compartiendo esa información. Entonces, bueno, pues en realidad es como para poder presentarme con ustedes y bueno, eh, pues demostrarles en el curso que pues algo he aprendido en estos 35 años y que puedo, ojalá, transmitírselos para que también a ustedes les sirva para pues ir creciendo como profesionales, ¿no? En sus disciplinas. Bueno, ahora, yo ya me presenté, ¿verdad? Pero pues brevemente, eh, si quieren, voy a dejar de compartir un momento esto.
Si quisieran comentarme un poco, ya veo ahí sus nombres, ¿verdad? Pero bueno, pues que estudiaron, por qué están aquí el martes en la noche, ¿no? En lugar de irse a ver una buena película o alguna cosa así, están por acá, eh, pues tratando de crecer profesionalmente. ¿Quién quisiera presentarse? Pues cualquiera de los dos, no hay muchas opciones, ¿verdad? Bueno, Adelante, Enrique. mi nombre es Enrique García Delgado, tengo 29 años. Actualmente yo estoy egresado de la Universidad de ISIMA de gastronomía. Ujú, Eh, He trabajado laboralmente como cocinero durante un año, año y medio. ujú, Actualmente estoy trabajando en una cocina y mi propósito de querer tener que estudiar esta nueva etapa de la maestría es porque quiero realizarme más profesionalmente y de alguna forma quiero tratar de cambiar el rumbo más o menos de lo que es mis estudios de licenciatura y ujú, poder elevar un poquito más mis conocimientos y poder tener un poquito más de entendimiento a la hora de lo que pasa en una empresa. Entonces, por ujú, eso mismo decidí querer dar este salto tan grande que es estudiar esta carrera, la verdad. ujú, ujú. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Pues eh, bueno, entiendo muy bien tu profesión. Yo no la tengo, ¿verdad? Pero sí la tiene mi hijo. Tengo dos hijos. Mi hijo es gastrónomo también. Mi hija es médico cirujano. Y entonces, pues bueno, entiendo muy bien qué es lo que hacen ustedes. Y la realidad es que tienen muchas posibilidades de emprendimiento. Entonces, en cualquier momento que decidas independizarte, pues esto te va a ayudar muchísimo. Esta maestría es la base de todo eso para que puedas entender una organización, puedas diseñarla adecuadamente, puedas hacer un plan de negocios para disminuir la incertidumbre, ¿no? Para no ponerle 5 pesos y que esté el 50 y 50 y de que se mantenga o crezca o desaparezca. Entonces, bueno, todo esto sirve para poder generar condiciones de decisión mucho más acertadas, ¿no? Eh, muy bien, muchas gracias. Jessica, Yo, hola, buenas tardes. ¿qué tal? Bueno, yo me llamo Jessica Garcés Gutiérrez, tengo 26 años, soy Ujú, egresada de ahí de ICEMA en la carrera de, bueno, Ingeniería en Sistemas Computacionales. ujú, Actualmente trabajo, bueno, llevo año y medio más o menos trabajando en una fábrica, no sé si lo ubican, se llama Vitro, en donde hacen ujú, botellas licoreras y de vidrio y en el puesto de desarrolladora de software, de ahí de aplicaciones pues que ellos ocupan. ujú, ujú, Ahorita, bueno, por el motivo por el cual quise empezar a estudiar la maestría en administración es porque se me está presentando una oportunidad de quedar como, el momento en el que mi jefe se quede, o sea, se retire, se jubile, yo quedar como, pues, al mando, vaya. ujú, Entonces, ujú, quiero tener como un poco más de entendimiento en cuestión, pues, de la administración de la empresa o algo así, del departamento. Entonces, pues, ujú. ese es mi principal motivo por el que estoy estudiando la maestría en administración, pues, para saber mejor. Muy bien, Jessica, muchas gracias. Pues bueno, como vistes ahí en algún momento de mi vida, fui jefe de desarrollo de proyectos informáticos y me tocó en Mercedes hacer eso. Pues en la época donde, digo, hace chorrocientos años, allá en la prehistoria, ¿no? Ustedes, este, eh, pues apenas andaban ahí aprendiendo a leer, pero bueno, pues yo ya andaba metido en estos menesteres. Y en ese entonces, pues me tocó implementar en México, fue la primera implementación de SAP, del sistema de información SAP.
aquí bueno, primero en la planta de aquí de Santiago Tenquistenco, de Mercedes, después en Monterrey. De hecho, para Monterrey, pues fue incluso, inició con ese sistema. eh, y bueno, pues me tocó estar allá un tiempo para arrancar la planta y obviamente, pues el sistema SAP en todos sus módulos, ¿no? Los módulos que se usaron para esa planta. Y después también San Luis Potosí. Em, digamos que en la parte académica, dentro de la Facultad de Contaduría y Administración hay una carrera que se llama Licenciados en Informática Administrativa. A mí me tocó arrancar esa carrera también. No fui el creador de la carrera, ¿no? Me tocó entrar con el grupo, digamos, de profesores de asignatura. eh, y bueno, después como ya vieron ahí en mi currículum, pues terminé quedándome ahí, ¿no? Y fue para esa carrera. Entonces estuve muy activo en eso, me mantuvo muy actualizado en su tiempo. eh, y bueno, pues también, pues un área muy dinámica, ¿no? Bueno, ambos están metidos en un mundo, de mucho cambio, ¿no? De mucho eh, generación de conocimiento, ¿no? Son áreas muy dinámicas y que en ambos casos, pues, esta maestría, pues, los va a formar, no los va a formar como licenciados en administración, olvídenlo, eso no lo van a aprender, tendrían que estudiar 5 años, ¿no? O 4 años, quién sabe cuánto. No, la idea aquí es formarlos como ejecutivos, ¿verdad? Desarrollar en ustedes una serie de habilidades que tengan conocimiento de una organización en su conjunto, que sepan las diversas funciones que deben estar ahí, por qué, ¿no? Y esas funciones, cómo deben administrarse o cómo deben gestionarse. Ya hablaremos de esos dos conceptos, pero bueno, finalmente, pues la idea es que ustedes conozcan lo que es una organización, qué hay dentro de una organización y cómo se maneja una organización. Recuerden que la organización al final de cuentas pues son un grupo de personas, ¿no? Más allá de toda la tecnología que pueda haber ahí, instalaciones y demás, pues el factor que hace que eso sea una organización es la gente, ¿sí? Eh, no sé, recuerdo una película, hace poquito la vi, bueno, la volví a ver, eh, de unos chefs, ¿no? ¿Cómo se llama esa película? No me acuerdo. Pero bueno, a lo mejor te acordarás, Enrique. Una película son dos chefs, y uno de ellos, bueno, es la chef, es mujer, es la chef ejecutiva y uno de sus subchefs, se va de incapacidad. Y entonces llega uno nuevo que pues tiene muchísima experiencia, pero pues admira a esta chef, entonces llega como su chef para aprenderle, ¿no? Y ella pues no le gustó mucho sus formas, pero era un chef especializado en comida italiana y el lugar era más de comida francesa, ¿no? Entonces, pues no se caía muy bien. Entonces él agarra sus cosas y se sale. Y entonces la dueña del lugar le dice pues que no se vaya, que pues finalmente ella es la dueña, ¿no? Pero le dice, bueno, pues tú eres dueña de las mesas, de las sillas, del lugar, pero la dueña de la cocina pues es la chef, ¿no? Y si ella no quiere, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiso decir? Pues la gente que está ahí, pues es lo que hace a la organización, no el lugar muy bonito y los materiales, aunque estén ahí, las materias primas y todo de muy buena calidad, pues no va a pasar nada si la gente no está organizada, si no hay una planificación adecuada, si no hay un manejo de recursos que permita que ni sobre ni falte, ¿no? Sino que la gente pueda trabajar con los insumos que requiere, que el diseño de sus puestos de trabajo pues estén eh, desarrollados, estén pensados para que las personas puedan trabajar 8 horas diarias y el trabajo salga, ¿no? Y en función de eso, entonces, saber, pues mira, se tardó 7 horas y media en lugar de 8, o sea, lo hizo mejor, ¿no?
y no como tradicionalmente se podría pensar, si me estoy aquí 11 o 12 horas diarias, entonces soy mejor trabajador que el que nada más se está a las 8 que dice su contrato, ¿no? Eh, Eso se llama eficiencia, se llama productividad, se llama de muchas maneras, ¿no? Al final es hacer competitiva una organización. Pues muy bien, muy bien. Eh, Espero que todo este proceso les permita, como en su momento me sirvió a mí también, cuando yo estudié la maestría en administración, yo no era gerente, yo era pues un coordinador de capacitación, ¿ah? Y cuando terminé la maestría, pues bueno, se me dio la oportunidad y la primera gerencia que tuve, pues en general, respecto de las personas con las que yo estaba compitiendo por esa plaza, pues la diferencia fue esto, ¿no? El haber tenido esta maestría. Entonces, pues bueno, hoy en día ustedes pues tienen un mundo mucho más competitivo que el que yo tenía, ¿no? Muy poca gente tenía maestrías. Hoy la diferenciación se da pues en la actualización que ustedes tienen constantemente, además de los procesos formales de educación, que también son muy importantes, ¿no? Y en toda la práctica que puedan ir logrando, pero sobre todo esa práctica no por tiempo, o sea, no se trata de que tengan 40 años para poder aspirar, no, no es ese tiempo el importante, sino son esos proyectos, esos digamos, esas actividades importantes que hicieron la diferencia, ¿no? En algún punto. Y entonces cuando los van a voltear a ver, ¿no? Porque, no sé, Jessica, pudiste eficientar un proceso administrativo en el departamento de, qué sé yo, de compras, ¿verdad? Y en lugar de que anden llenando papeles para todo, pues tú les automatizaste parte de su proceso. Y entonces si se tardaban 5 o 6 horas en ese proceso, se tardan 3, ¿no? O 2. O lo mismo, ¿no? Enrique, pues ir generando condiciones que vayan, nuevos layouts, un mejor distribución en los almacenes, eh, qué sé yo, muchísimas cosas que se pueden ir haciendo en términos administrativos y no solamente de la especialidad de cada uno, ¿no? Por su licenciatura. Hay cosas que tenemos que ir empezando a cambiar y eso lo van a ir haciendo poco a poco en este proceso. Dejar de verse como el cocinero o como la programadora, ¿no? Y empezar a verse como los administradores, ¿no? En la posición que ustedes tengan. O sea, ver más allá de la acción o la actividad específica para la cual estoy laborando, sino que ver hacia un lado, hacia el otro, hacia enfrente, hacia arriba, hacia abajo, más allá de eso, ¿no? Ver de manera más global, y bueno, poder ir entendiendo el funcionamiento de cualquier organización. Bueno, eso lo irán haciendo poco a poco, irán viendo diversas perspectivas de la administración, diversos recursos que se tienen pues, que reconocer y saber gestionar, además de ir desarrollando ciertas habilidades que también un poco aquí estaremos platicando, pero en otras materias lo verán con mucho más profundidad. Entonces, pues bueno, muy bien. Será interesante también toda la aportación que ustedes quieran hacer, porque bueno, más allá de mi experiencia está la de ustedes, ¿verdad? En las organizaciones donde ustedes están y poder corroborar o poder diferenciar lo que sucede en un lugar, lo que sucede en otro, y eso también nos enriquece mucho. Y si en el futuro hay algunos compañeros con ustedes, adicionalmente, pues bueno, también esas aportaciones siempre, ¿no? Nos irán complementando de una muy buena manera. Muy bien, entonces, bueno, regresemos a la presentación y veamos rápidamente, pues bueno, el contenido de esta sesión, ¿verdad? Porque pues ya se nos fue un buen rato eh, con, con esto, con estos elementos. Y bueno, podemos entonces empezar. El día de hoy vamos a revisar, y ustedes revisarán durante la semana, probablemente algo que no he hecho es agregarles alguna información adicional, artículos, en fin, documentos formales, científicos sobre estos temas. Lo voy a hacer. eh,
Hoy tienen ya las actividades, cuando puedan entrar a Moodle, pues bueno, lo que van a ver ahí son las actividades básicamente. Voy a agregar, bueno, ahí les van a agregar estos videos, ¿verdad? De cada sesión. Además, les voy a subir esta presentación, nada más que para la presentación les voy a pedir, yo creo que una semana más para que acabe todo el curso puesto en en un solo documento y ya se lo subo para que tengan todos los acetatos. Y será importante que, como les digo, en esta sesión, donde estaremos aquí cada martes, pues ustedes hagan sus anotaciones más allá de lo que digan los acetatos, todo lo que ustedes, que yo diga que no está ahí o en fin, todo lo que les pueda ayudar a seguir aprendiendo y a seguir aclarando todo esto que estamos revisando. Bueno, primero, pues habrá que entender qué cosa es la administración, ¿verdad? Si voy a estudiar una maestría en esto, pues necesito pues, entenderla, ¿verdad? Y lo primero que debo de entender de la administración es que no es un concepto, son muchos conceptos. O sea, ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en qué cosa es la administración, ¿ok? La administración es una ciencia. Y entonces como ciencia, pues hay investigadores, así como yo hay miles y miles en todo el mundo que estamos pensando en las organizaciones y cómo desarrollarlas. Ujú. La administración, por tanto, pues una actividad, ¿verdad? Que permite que las organizaciones se creen, crezcan, permanezcan y también desaparezcan o mueran, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, hay muchos conceptos, hay varias formas de ver a la administración. Aquí les puedo compartir algunos muy conocidos, ¿no? Algunos pensadores de la administración muy conocidos. En este primer acetato lo que pueden ver es el pensamiento clásico, los fundadores de la administración. La primera escuela de la administración, aunque en la siguiente sesión hablaremos de las escuelas, pero extrayendo, digamos, de estas diversas escuelas que al final son diversos puntos de vista sobre la administración, tenemos la de Taylor. Taylor es el fundador de de la administración como ciencia, ¿sí? Si existimos es por él, de hecho se le conoce como el padre de la administración, a Frederick Taylor. Y Frederick Taylor lo que dice sobre la administración es que se concibe como una ciencia de optimización del trabajo individual, orientada a erradicar el desperdicio y asegurar la máxima productividad mediante la división racional de tareas. Por tanto, para él, pues bueno, la manera de medir a una organización, o sea, la administración de una organización se mide o se evalúa por medio de su productividad, ¿verdad? Y bueno, ahí pueden ver la fórmula de productividad, son resultados reales obtenidos entre el tiempo o recursos estándar utilizados, ¿no? O sea, los resultados entre los recursos que se usaron. Entonces, eh, les decía Frederick Taylor, pues es el padre de la administración, esta fue la visión inicial. Su escuela se llama, de hecho sigue muy activa esa escuela, se llama eh, la Escuela Científica de la Administración, Escuela Científica de la Administración. Eh, y fue la promotora pues, de la primer carrera que existió profesionalmente hablando en las universidades y fue la ingeniería industrial. Surgió de esta escuela de Taylor y de este concepto de Taylor. Básicamente para él era la aplicación de las ciencias duras en las organizaciones, ¿no? Y entonces, bueno, creo esto. Y tenemos a Henry Fayol. Henry Fayol, él es también contemporáneo de Taylor. Em, en el caso de Fayol, él genera una escuela que se llama escuela clásica. Básicamente lo que él quería era atraer, digamos, una serie de elementos em, para, digamos, para estudiar a la organización. Mientras, digamos, la primera distinción entre Taylor y Fayol, pues es que para Taylor, básicamente lo que él veía como una organización era un taller, ¿no? Un taller gigantesco que había que organizar de alguna manera. Para Fayol, Fayol tiene un concepto de organización mucho más amplio y él es Fayol quien crea
el primer proceso administrativo, ese que nos enseñan en todos lados. Eso lo documentó en 1916, hace pues ya más de un siglo, ¿no? Y define la administración como una función integral y estructural de la organización. Su núcleo teórico radica en prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las áreas de la empresa. Fíjense que esos verbos que hay ahí, prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar, pues es el proceso administrativo. Hoy lo conocemos con otras palabras, pero bueno, que son, significan lo mismo, ¿no? Hoy hablamos de planear, organizar, integrar, dirigir y controlar, ¿verdad? Pero bueno, fue creado desde Fayoli hace más de un siglo. Ahora, esa es la visión clásica, fueron las primeras escuelas, estas que vieron nacer a la administración ya como ciencia. Después tenemos, durante el siglo XX, una serie de teóricos eh, y estudiosos de las organizaciones que fueron creando diversos grupos, ¿verdad? Con enfoques distintos. Y tenemos esta visión sistémica y de entorno. La concepción de Taylor y Fayol, de ambas escuelas, era hacia adentro de la organización, era entender a la empresa, entender a la organización, qué debía tener allá adentro y cómo debía organizarse internamente, como ya les decía, o cómo planearse. Para Kuntz, Weyrich y Canis, definen la administración como el proceso de diseñar y mantener un entorno interno estructurado donde los individuos, al colaborar en equipos de trabajo, alcanzan de manera eficiente objetivos previamente seleccionados. Este concepto amplía la noción básica de control para integrar de manera sistemática o sistémica, perdón, las influencias del micro y macroentorno corporativo. Entonces ya no es solamente, eh, o sea, se piensa en el entorno interno, pero en función de lo que pasa afuera, ¿verdad? Ya no es organizar una empresa sin saber qué está sucediendo fuera de la organización, qué requieren nuestros clientes, qué es lo que, cómo se relaciona esta empresa con su entorno, ¿verdad? Por eso es una visión sistémica. Recuerden que esta visión también la abordaremos la siguiente sesión de manera más amplia, pero un sistema es un conjunto de actividades, ¿verdad? Que están interrelacionados internamente y que persiguen un fin común. Ese sistema, llamado organización, tiene relaciones con otros sistemas. Y entonces su trabajo interno se basa en esa relación que hay hacia afuera. Ujú. Ya sea con clientes, con proveedores, con algunos entes como el gobierno, bancos, etcétera, competidores, empresas con productos sustitutos, en fin, ¿no? Hay una infinidad de relaciones que se tiene de una organización con su entorno, pero en función de lo que esas situación externa necesita o requiere de nuestra organización, pues entonces nosotros reaccionamos a eso. Ujú. Hay otros enfoques más dedicados al ámbito social, ¿no? A la parte, digamos, más humana. Robbins y Coulter hablan de la administración como sigue. Dice, el constructo se focaliza en el nivel operativo e interpersonal. Se define como el proceso de coordinar y supervisar de manera eficiente y eficaz las actividades laborales ajenas. Dicen, esto es administrar, ¿no? Es supervisar y coordinar, perdón, de manera eficiente y eficaz las actividades laborales ajenas. O sea, si yo voy a hacer, aquí ya empieza a hablar del administrador, ¿verdad? De aquel que administra. El administrador dice una definición, digamos, muy conocida, muy así como ya como frase, ¿verdad? Dice, se dice que administrar es hacer por medio de otros, ¿no? Eso es administrar. Entonces, por eso, Jessica, cuando ves es a tu jefe, si te tocara llegar a estar en esa posición, pues la única diferencia entre lo que haces hoy y lo que vas a hacer después es que pues vas a dejar de estar, digamos,
principalmente en la operación de los sistemas y vas a estar logrando que otros especializados también en esa área, pues se dediquen a eso y tú los estarás supervisando, estarás coordinando los resultados que ellos van generando. O en el caso de una cocina sucede lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre los cocineros y el chef? Pues todos saben cocinar. El tema es que el chef, ¿verdad? Pues es alguien que coordina a esos cocineros, ¿no? Y a otras gentes, ¿no? A todos los que participan en la cocina. Entonces, pues en ambos casos, pues tiene un enfoque más dedicado al ser humano, al énfasis social, ¿verdad? De la organización. Eh, Hay otro enfoque mucho más actual de fines del siglo pasado y que hoy en día es muy, pero muy utilizado, que es de Peter Drucker. Este nombrecito a lo mejor y también por ahí ya se les ha atravesado en algún momento. Bueno, es el padre de la administración moderna. La administración no es una ciencia meramente interna, sino un órgano de la sociedad cuya definición depende del desempeño de cara al cliente y al entorno. Lo define mediante la administración por objetivos, es la propuesta de Drucker, y dice que su propósito es hacer productivos los conocimientos y capacitar a la organización para generar valor externo en una sociedad dinámica. Para Peter Drucker y toda esta escuela, esto es otra escuela, ¿verdad? De la administración, básicamente ya la forma de ver a la organización es desde afuera, ya no hacia adentro, ¿no? Como lo hacían las previas. Las primeras escuelas, las clásicas y la científica, pues todo era hacia adentro, era describir a la organización desde adentro y cómo administrarla con sus recursos internos. La segunda, estos grupos, ¿no? Sistémicos y de entorno y las gerenciales y sociales, era ver hacia afuera e internalizar todas esas necesidades y entonces formar a una organización que pudiera responder a eso. En el caso de Drucker, lo que hace es generar una organización basada en objetivos y resultados, ¿no? O sea, un puesto de trabajo ya no es, pues tú tienes que hacer estas actividades y bueno, pues ese es tu trabajo, ¿no? Tu trabajo es cocinar, pues cocina, ¿no? No, aquí se trabaja por resultados. ¿Cuánto tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y cómo me van a ir midiendo eso que como objetivos tengo diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, de manera individual y de manera grupal también en los departamentos y la propia organización. Y bueno, entonces, como ven, hay diversas formas de ver a la administración, ¿verdad? Eh, Aquí, bueno, hay un pequeño resumen de lo que les acabo de decir. Vienen los diferentes autores, en qué años fueron escribiendo esto que les estoy comentando. Y pues el enfoque, básicamente Taylor es operativo y científico, ¿no? Para Fayol es estructural y universal. Drucker es en resultados y objetivos, como ya dije, y el caso de Rubins y Cutter, pues es un enfoque más orientado hacia las personas. Para ellos, las personas se les conoce como capital humano, ¿no? Como eh, personas que generan valor a la organización. Y bueno, el propósito principal, aquí lo pueden tener aquí adelante, que es, bueno, pues esto que les he eh, descrito en el caso de Taylor, optimizar las tareas del puesto de trabajo. Y como ya les decía, pues esto generó la ingeniería de métodos y tiempos, que hoy en día conocemos como la ingeniería industrial, ¿no? Fayol, establecer el modelo de las funciones administrativas. Él fue el que creó el primer ciclo de dirección y control. Lo que conocemos como proceso administrativo fue creado por Fayol, aunque hay muchos procesos administrativos, se debe decir o recalcar. Ajá. Pero él fue el primero que habló de eso. Drucker, generar valor e innovación externa. Y para esto entonces se generan estrategias de descentralización dinámica. Al ver hacia afuera, entonces se vienen posibilidades enormes, ¿no? Que pudo ver Drucker
En la segunda mitad, principalmente del siglo XX, hacia finales, sus aportaciones más importantes fueron escritas en los años 80, 90. em, y bueno, pues básicamente generar el gobierno corporativo y todas estas ideas que hoy en día son pues, la base de organizaciones medianas y grandes, y también de muchas pequeñas que se han tratado, o tratan pues de dar ese brinco hacia la formalidad y su crecimiento, pues no son ideas de Drucker en realidad. Eh, Robbins y Coulter, pues bueno, ellos básicamente son el resultado de prácticamente un siglo de las escuelas humanistas, ¿no? Dentro de la administración. Siguen desarrollándose y bueno, pues hoy en día tenemos mucha actividad de desarrollo y conocimiento en estos términos. Coordinar actividades ajenas de forma eficiente, ¿no? Es su propósito. Y para esto, pues el monitoreo y el liderazgo del capital humano, pues es su propuesta. Y como les decía, bueno, en este sentido, entonces, como ven, el concepto de administración va creciendo, se va actualizando. Y en función de ese concepto es que toda la ciencia administrativa, toda, también crece. Entre lo que se pensaba con Taylor hace más de un siglo, ¿verdad? Pues lo que se pudo crear para eso entonces, con ese concepto, pues básicamente fue la empresa productiva además, ¿no? Y eso era una organización hace, para la administración hace un siglo. El gobierno, empresas de servicio, pues no eran organizaciones, ¿verdad? No eran entendidas como organización desde esa perspectiva, entonces no se estudiaba para eso. Ujú. Ni se desarrollaba conocimiento en esos términos. Fayol abre el concepto, es quien ya habla por primera vez de organización, no de empresa, como lo hacía Taylor. Lo habla ya en términos de organización y entonces da cabida en ese tenor de ideas a empresas de servicio, ¿verdad? Empresas que no tienen un proceso, digamos, de manufactura allá adentro, pero que sí tiene un proceso de desarrollo de algún servicio, como por ejemplo un restaurante, ¿verdad? O una empresa que hace pan, ¿verdad? O que vende pues, cosas que distribuye o empresas que sí las manufacturan, ¿no? Y entonces quedan incluidas en este concepto, pero todavía había mucha gente o mucho tipo de organizaciones que no se reconocían como tal. Y así va creciendo. Entonces, estas son solamente algunas ideas de cómo va desarrollándose la administración y estos conceptos. Pero para que la administración funcione, necesita haber administradores, ¿sí? Necesita haber gente conocedora de esto, conocedora de la ciencia de la administración y que sepa aplicarla. Ujú. Y eso genera entonces este administrador que debe tener ciertas cualidades, tiene que tener ciertas características. Estos administradores, de acuerdo a también diversos pensadores, pues deben tener ciertas características, ¿no? De acuerdo a Robert Katz, que es uno de los primeros también pensadores, ya no de la administración, sino del administrador de ese puesto de trabajo, él dice, bueno, pues un administrador se da cuando reúne ciertas características técnicas, ciertas características humanas y ciertas conceptuales. Dentro de las características técnicas está la capacidad para utilizar metodologías, herramientas, procesos y conocimientos especializados en un campo específico, como las finanzas, la ingeniería o la analítica de datos. Entonces, bueno, la parte técnica es la que se desarrolla en ese lugar, ¿no? Saber hacer el trabajo que va a dirigir, ¿no? Es importante que una persona pues sepa qué es lo que se hace en ese sitio, en ese departamento, en esa área, que sepa hacer ese trabajo. No es a lo mejor el que mejor lo hace, pero conoce, ¿no? Tiene la capacidad de hacerlo. Por tanto, entiende a las personas que va a dirigir por lo que hacen, cómo lo hacen y puede sugerir mejoras de las actividades
o también, pues bueno, cómo organizarlos de la mejor manera. Humanas, capacidad para interactuar de forma colectiva, liderar con empatía, motivar equipos y resolver conflictos. Constituyen la constante relacional de la gestión. El administrador es aquel que sabe hacer por medio de otros, pero no solo porque tiene el conocimiento técnico, sino porque sabe dirigirse a las personas, sabe eh, manejarse de manera adecuada al dar una orden, no imponiéndola, sino incluyéndolos, ¿verdad? Teniendo ciertos elementos que permitan generar empatía con el grupo, que pueda motivar a las personas, no porque yo no puedo inyectarle motivación a una persona, pero sí puedo generar condiciones para que las personas se motiven. Cada persona se motiva a sí mismo. Lo puedo hacer o lo puedo lograr pues generando esas condiciones, condiciones físicas de los espacios de trabajo que tienen, por las cargas de trabajo que se les asignan, por los proyectos que se les van eh, facilitando a los miembros del grupo, por la reconocimiento, ¿verdad? Por los logros o los resultados que van obteniendo, ya sea individuales o grupales, pero también por el desarrollo de la imagen del propio administrador y su liderazgo, el nivel de liderazgo que logre generar en su grupo. Esa es la parte humana, ¿verdad? Que debe desarrollar un administrador. Y está la parte conceptual, que es la capacidad cognitiva para comprender la organización de manera sistémica y holística, visualizar escenarios complejos e interdependientes y formular planeación de largo plazo. Esa parte conceptual es saber, saber sobre administración y saber hacer administración. ¿Sí? Entonces son tres elementos, ¿verdad? Uno es el técnico, que es el conocimiento del área que voy a dirigir. Dos, hacer por medio de otros, eso es la parte humana, ¿verdad? Desarrollar en el administrador su liderazgo, capacidades para poder generar condiciones motivacionales o de motivación hacia el grupo, generar empatía, ¿verdad? En fin, hay una serie de técnicas y estrategias para eso también. Y finalmente las conceptuales, que es saber de administración, saber manejar los recursos que se me han otorgado para lograr los objetivos y planear con ellos hacia largo plazo. Ujú. No sé si aquí tengan alguna duda o comentario al respecto. Pero bueno, si se dan cuenta, son tres elementos, ¿verdad? Que tenemos que saber ir desarrollando. Jessica, querías comentar algo. No, bueno, solo era de que pues hasta el momento todo claro. No Ok, hay. muy bien, Jessica, gracias. Eh, sí, Perdón, Enrique. disculpe. Por ejemplo, de las tres habilidades, ¿cómo sabremos nosotros como administradores cuál es de alguna forma la que nosotros nos hace como que ¿cómo decirlo de manera profesional? Que no sea la más, como que la que más tenemos que estar trabajando para poder complementar todas estas habilidades como tal. O sea, como que, o saber cómo distribuirlas dentro de una empresa, ¿sabes? Ujú, ujú. Porque si, no sé, a lo mejor en una empresa es muy distinto trabajar de manera tan técnica y que lo conceptual esté muy abajo o tratar de estar equilibrados de una manera estable o Sí, tratar de tener de ser más humanos y tratar de que de alguna forma tu organización puede estar más am, a favor de lo que tú estás diciendo gracias a los conceptos que tú puedas llegar a decir o a la técnica que se pueda dar. O sea, cómo nosotros como maestros en la administración podemos como que saber en qué momento podemos ocupar cierto tipo de habilidad en diferente tipo de situación que se presenta dentro de una empresa. muy bien. Sí, eh, mira, un administrador, pues es aquel que tiene
los tres, entre más altos tengas estos tres, pues es un mejor administrador, o puede ser más bien un mejor administrador, no es que lo sea, eso ya dependerá de las decisiones que vaya tomando, ¿no? Pero es importante, yo decía, fíjate, cuando empecé ya a tener cargos ejecutivos, llegó un punto donde dije, alguna vez en ese entonces, ¿verdad? Digo, hace ya mucho tiempo también, pero eh, eh, si hay algo que yo dejé ya de desarrollar fue mi conocimiento alrededor de los sistemas informáticos. ¿Por qué? Bueno, pues porque todo me llevó hacia la calidad, ¿verdad? Otra disciplina dentro de mi carrera. Eh, y entonces yo decía, bueno, pues es que ya después de tantos años de ser gerente, pues ya dejé de ser ingeniero, ¿no? Sí coordino a los ingenieros, entiendo lo que hacen, sé lo que sufren, sé lo que hacen, pues, las dificultades a las que se enfrentan cada vez que tienen que hacer un trabajo y las responsabilidades cotidianas que tienen. Pero si yo regresara a hacer ese trabajo, o sea, yo hubo un punto donde eh, pues dejé de programar, pues, ¿no? Por ejemplo. Y aunque puedo dirigir a esas personas, pues yo ya no podría sentarme pues, a, este, a programar en quién sabe qué lenguaje que exista hoy que pues ya ni sé, ¿no? Porque ya no me actualicé. Entonces, a lo largo del tiempo, al ir perdiendo esa capacidad técnica, pues también dejo de ser un buen administrador para ese grupo de personas, porque cada vez estaré más lejos de entender lo que están padeciendo por mis órdenes, por mis decisiones, ¿no? Seré muy insensible porque pues ya no los comprendo, ¿no? Es como, tal vez, pues, me imagino, yo toda mi vida tal vez trabajé en una cocina de restaurantes de hoteles, ¿no? Que tienen cierta dimensión, que tienen cierta lógica, en fin, y eh, me convertí ya en su chef, después en chef, ¿no? O chef ejecutivo. Y pues si yo quisiera regresar a 20 años antes y ponerme a hacer no sé, con cocina caliente, ¿verdad? A lo mejor tiene años que no hago una crema de no sé qué o no sé, ya medir adecuadamente el cocimiento de una carne, ¿no? Que si tres cuartos, que si, no sé, todo eso que ustedes saben, pues En- si eh, no si no me actualizo en ese sentido, pues mm, entonces pierdo capacidad administrativa también. O sea, no es suficiente con dirigir correctamente a la gente, hay que saber también del trabajo que ellos hacen, aunque no lo hagamos, ¿verdad? Pero mantenernos al día en ese sentido. Y finalmente, también es importante saber planificar, ¿verdad? El trabajo de todos. O sea, uno dirige un departamento, pero no es solo para dirigirlo en términos de ordenar cosas. Hay que planificar para entonces poder organizar adecuadamente esos departamentos, ¿verdad? Si es una cocina que tiene tres turnos, bueno, pues entonces cuántos en el primero, cuántos en el segundo, cuántos en el tercero, cuál va a ser el menú de verano tal vez para cada uno de estos turnos, cuál va a ser el de invierno, cuál el de otoño, cuál de primavera, si es que hay cambios de menús. Eh, En función de esa planificación, entonces ya organizo, ¿verdad? A toda esa gente. Y digo, tantos necesito para cada uno de los turnos, tantos cocineros, tantos eh, lavadores, tantos no sé qué, ¿no? Es lo que tienen en esos lugares. Y lo voy a saber si sé administrar, si sé hacer planeación estratégica, si sé organizar y sé cómo se hace eso. Para eso obviamente hay que tener pues metodologías técnicas que las irán revisando durante toda su estancia en esta maestría, ¿no? Es de lo que más van a estar viendo, pero sin olvidarse que son de dónde vienen, ¿no? O sea, no es que uno sea administrador para lo que sea, ¿no? Yo sería un pésimo administrador en una cocina, ¿no? Pues no sabría ni.
Yo creo que no sabría ni cómo nombrar lo que usan, ¿no? Digo, hay cosas muy básicas, un plato, eso sí sé, pero a ver, ¿y no sé, qué cuchillo voy a usar? Ustedes que usan todo ese montón de cuchillos que andan cargando para todos lados, ¿no? Y que parece que son exclusivos de cada quien, ¿no? Porque no usan ni el de al compañero de al lado, ¿no? Son sus cuchillos, ¿no? Entonces ahí van con eso cargado por todos lados. Pues, ¿para qué sirve cada uno? A mí me da igual, ¿no? O sea, realmente no es así. Cada uno tiene su uso. Y eso es lo que hay que saber. O sea, igual que Jessica, pues no es lo mismo estar trabajando por una organización que usa sistemas, dedicados con Java tal vez, ¿no? Y todo lo están desarrollando con eso, que estar en otra organización que utiliza pues otra estructura, ¿verdad? De programación y otros lenguajes, otras plataformas, y entonces pues habrá que especializarse en eso. Eh, entonces, esa es la parte técnica, pero todo eso no sirve de nada, ¿no? Saber todo eso si no tiene una visión de organización. Un administrador es aquel que sabe manejar los recursos de una organización. Entonces, para poder manejarlos hay que planificar esos recursos, hay que organizar esos recursos. Entonces, hablamos de recursos humanos, de recursos financieros, de recursos materiales, de recursos de información y buenos recursos eh, pues de gestión, ¿no? Y todos estos recursos, pues, permitirán hacer una buena administración junto con un buen manejo de los grupos y un conocimiento en este caso, de la parte de la función específica, ¿no? Si ya le toca a alguien ser el administrador de toda la organización, o sea, un presidente, un director de empresas, un gerente general, bueno, pues estos también van desarrollándose desde su área específica, ¿verdad? Donde se formaron, si salieron de la producción, si salieron de los recursos humanos, si salieron de las tecnologías de información, si salieron de las ventas, lo que sea, ¿no? De las compras, todas las funciones que existen en una organización, de cualquiera de esas funciones puede surgir un administrador general. El crecimiento va a ser igual en estos tres términos, al menos desde el punto de vista de casa, ¿no? No es el único. Hay otros que tengo acá abajo que les dan algunos elementos adicionales. Pero bueno, no sé si esto aclara o complica más esto, Enrique. Eh, sí, tengo entendido lo que me acaba de decir. Básicamente es identificar nosotros como maestros la falta de conocimiento de algunas habilidades dentro de una empresa y tratar como de alguna forma empatarlas con las otras que tenemos, Exactamente. para de alguna forma ya tener ya mejor bueno, la trilogía que dice Katz, ¿no? De que para Ujú. mantener todo equilibrado y así no puedes, em, digo, nutrir como tal, no sé cómo decirlo la verdad, pero sí entiendo su punto de vista, lo voy a procesar mejor ya para poder explicarlo de una forma distinta. Pero Ok, gracias, de verdad. muy bien, muy bien. Eh, sí, miren, no sé si han escuchado, por ejemplo, las noticias, algunos casos, ¿no? Donde, por ejemplo, cuando le sucedió, por ejemplo, a Apple, ¿no? Cuando Steve Jobs decide retirarse de Apple como presidente o CEO de Apple y contratan al CEO, bueno, al que era en ese momento CEO de PepsiCola, bueno, de PepsiCo. Y entonces, pues viene Apple, ¿verdad? Y empieza a trabajar, pues casi se van a la quiebra. Y en PepsiCo había sido un excelente administrador. O sea, el CEO de PepsiCo, que se dedicaba pues, a cuestiones de alimentos, ¿verdad? Pues hizo crecer enormemente a PepsiCo, se cotizó pues muy bien este señor y bueno, PepsiCo la vez fue su mejor época, ¿no? Pero, pues bueno, ¿qué le faltó a ese CEO? Bueno, pues conocimiento técnico. No sabía nada de tecnologías, ¿verdad? Tenía un buen manejo de la gente, de la organización, manejaba muy bien la planificación y demás, pero pues no entendió nunca, ¿verdad? Los mercados, la dinámica de ese mercado de tecnología y menos en esos años, ¿no? De los años 90,
donde prácticamente pues se fueron a la quiebra, ¿no? O sea, irónicamente regresan al mercado, pues por un lado regresan a Steve Jobs, ¿no? Como CEO, pero además de eso, pues uno de los principales dueños pues, fue su contraparte, ¿no? Dueño de Microsoft, ¿verdad? Que inyectó dinero a, a- a Apple para que, bueno, saliera adelante, ¿verdad? En su momento. Entonces, ok, son estos tres elementos y bueno, creo que son muy ilustrativos, ¿no? De cómo voy creciendo. Quiero ir creciendo como administrador, pues no debo de dejar de saber de lo que trata en las funciones específicas mi origen, pero bueno, si ya voy creciendo cada vez más, ya no soy de mando medio, sino de altos mandos, pues entonces conocer a la organización, su entorno, la lógica de ese mercado, etcétera. La parte humana, el saber manejar a la gente, generar condiciones de liderazgo, de motivación, de empatía, ¿verdad? Hacia el grupo de personas que trabajan en la organización. Y finalmente, pues el conocimiento administrativo, saber planificar, tener visión, ¿verdad? Una visión amplia de la organización que permite identificar elementos para incluirlos dentro de la planificación como objetivos estratégicos de largo plazo que ayuden al desarrollo de una organización, no solo en lo inmediato, sino en el tiempo también. Bueno, además tenemos, aquí pueden ver ustedes, pues bueno, cómo un poco también lo que preguntabas, Enrique, tal vez esto también te pueda ayudar. Fíjense, la alta dirección debe tener un desarrollo mucho más alto en qué, en la parte digamos, conceptual. Si se fijan del slide anterior, la parte del conocimiento administrativo, ¿verdad? Es lo más importante que debe haber ahí. Y lo demás, ¿verdad? Pues de conocimiento técnico y de manejo de gente. En el caso de mandos medios, pues deben tener mucho más desarrollo en la parte humana, el 85% de esta mezcla, digamos, ¿no? De los tres elementos. Ujú. Se fijan, la parte humana, pues tiene que ver con la motivación, con el liderazgo, con la empatía, resolución de problemas, ¿no? Y los supervisores, que sería el primer momento de un administrador, ¿verdad? Un coordinador, en los supervisores, pues hablamos de eso, supervisores de producción o de coordinadores de área, jefes de área. Mandos medios, hablamos básicamente de gerentes, ¿sí? Ahí ya, quité perdón. Y en la alta dirección, pues obviamente hablamos de directivos, de CEOs, y es lo más fuerte en esa parte, pues es la parte conceptual, ¿verdad? La diferencia aquí, esta parte que está acá, pues es la mezcla con los otros dos elementos. Ujú. Y bueno, hay otra visión, un poco más reciente, que tiene que ver con, digamos, con una visión dividida en dos partes. Eh, Whedon y Cameron, básicamente en lugar de ver estos tres elementos, ellos ven dos elementos. Es más o menos lo mismo, pero dividido en dos grupos. Un grupo dedicado a la parte individual o del individuo, de la persona, y otra parte dedicada a la organización o a los grupos. ¿Sí? O sea, ven la capacidad de un administrador en dos dimensiones, la parte del manejo de individuos en cuyo caso debe desarrollarse en esos administradores eh, eh, el autoconocimiento, el manejo del estrés y la solución analítica y creativa. O sea, un gerente, un directivo, un supervisor, ¿verdad? Algo muy importante que debe de saber manejar es su autoconocimiento, saber qué sí sabe, qué no sabe, y en función de eso, entonces, eh, pues saber cómo enfrentar, digamos, los problemas, las situaciones, el manejo del estrés, un elemento muy importante, ¿no? Que es motivo de muchos problemas hoy en día en términos de enfermedades psicosociales, ¿no? La inmensa mayoría basadas en esto, en el estrés.
que, bueno, pues deben saberse, conocerse estrategias para saber manejar adecuadamente esto. Y la solución analítica y creativa, ¿no? Superar bloques conceptuales para innovar ante crisis. Digamos que todo este elemento individual es el trabajo del ejecutivo, del administrador en sí mismo, ¿sí? Y en el caso de los grupos, el facultamiento y la delegación, acuérdense que un administrador es aquel que hace por medio de otros, entonces, si yo pienso hacer algo, bueno, pues lo voy a hacer por medio de otra persona. Eso se llama facultar o delegar, ¿verdad? No lo hará el administrador, sino lo hará por medio de su equipo de trabajo. Equipos de alto rendimiento, saber manejar estos equipos y volver los equipos de alto rendimiento. Eso significa diseñar, desarrollar y mantener dinámicas colaborativas que permitan logro de objetivos, ¿no? Y resultados importantes en los grupos. Eso es un equipo de alto rendimiento y es algo fundamental hoy en día en los administradores, saber generar estos equipos de alto rendimiento. Y finalmente, liderar el cambio positivo, fomentar una cultura corporativa de aprendizaje continuo. Recuerden, el ideal de un administrador no es solo aquel que tiene poder, ¿no? El poder se lo da pues, el organigrama, ¿no? Alguien que es gerente, pues ¿por qué es gerente? Porque el organigrama pues le asigna ciertas funciones para que decida, ¿verdad? Y que trabaje por medio de personas. Pero un buen administrador o un mejor administrador es aquel que logra que su equipo de trabajo lo vea o lo perciba como líder, ¿no? Entonces esa capacidad de liderazgo le facilita eh, pues poder lograr por medio de ese equipo pues lo que la organización espera de ellos, ¿verdad? Es un equipo que no cuestiona a todos, sino que confía en el líder, ¿verdad? Porque el líder a su vez también confía en sus subordinados, ¿sí? Tan confía que le asigna proyectos, tan confía que no lo supervisa constantemente, ¿no? Sino que, bueno, de acuerdo al nivel de conocimiento y de experiencia de cada uno de los miembros, pues entonces le va otorgando cada vez actividades con mayor nivel de complejidad de decisión, ¿verdad? Entonces, otra forma de ver al administrador, ¿se dan cuenta? Esta en dos dimensiones, una dimensión personal, o sea, cómo formo al administrador para él mismo, o sea, para él, ¿verdad? ¿Qué debe de hacer hacia sí mismo para ser un mejor administrador? Manejar muy bien su estrés, conocerse muy bien de qué puede y qué no puede hacer y qué puede decidir y qué no. Y manejar de la mejor manera posible sus procesos de toma de decisiones, ¿no? Esa solución analítica y creativa. En la parte entonces grupal, lo que voy a tener pues es la delegación, manejo de equipos de alto rendimiento y un liderazgo de cambio positivo. Bueno, Goleman es otra persona que ha escrito mucho en los últimos años, ¿verdad? Sobre todo en los años 80, 90 y en los primeros 10 años de este siglo, la inteligencia emocional ha crecido enormemente y hoy se habla de hecho de la inteligencia emocional directiva. Esta inteligencia emocional directiva, eh, de acuerdo a los estudios que ha hecho Goleman, eh, básicamente él identifica lo siguiente. Dice, Goleman postula que las destrezas técnicas e intelectuales son habilidades del umbral mínimo indispensable, ¿sí? Esas, digamos, ese conocimiento técnico es lo mínimo que se espera de un directivo. La inteligencia emocional absorbe el otro 90%, ¿sí? ¿Y qué es esa inteligencia emocional? Básicamente, pues son 5 dimensiones que deben ser desarrolladas en ese directivo. Al autoconocimiento, la autorregulación, la motivación intrínseca, la empatía integrativa y las habilidades sociales complejas. ¿Sí? Seguramente llevarán un curso donde abordarán este tema a mucha profundidad,
Pero bueno, de manera muy resumida, pues la inteligencia emocional básicamente son las capacidades de relacionamiento que tiene la persona, ese líder, ese directivo, ¿verdad? Para poder influir en otras personas. Ujú. Y eso lo hace por medio del autoconocimiento, la autorregulación, la motivación intrínseca, la empatía integrativa y las habilidades sociales complejas. Algo importante aquí es que el caso de Goleman, de la inteligencia emocional, eh, tiene instrumentos para medirse. O sea, en el caso de Goleman, incluso podrían llenar ese instrumento y saber cómo andan en la inteligencia emocional de estos de estos cinco elementos que están aquí abajo: autoconocimiento, autorregulación, motivación intrínseca, empatía y habilidades sociales. Esas cinco se miden y ustedes pueden saber cómo andan en cada una de las cinco y entonces trabajar con eso para mejorar en cualquiera de esas cinco. Ujú. El, eh, pues hace un año más o menos estuvimos en Saltillo, la doctora Marta Chaparro y su servidor. eh, Tal vez en algún momento se crucen con la doctora también en alguna materia, y sobre todo si son materias de este tipo, ¿no? De desarrollo de habilidades directivas. Tuvimos un taller con una empresa en Saltillo, una empresa muy grande de fundición, y trabajamos este taller en, fueron, si no mal recuerdo, creo que fueron 4 o 5 sesiones, una cada 15 días. Fuimos desarrollando en los mandos medios y altos mandos de esta empresa este taller de inteligencia emocional, y fuimos desarrollando, primero que se dieran cuenta cómo estaban y entonces empezar a desarrollar cada una de estas cinco habilidades, ¿verdad? En cada uno de ellos, que hicieran sus planes de trabajo de cómo mejorar en ellos y y con sus equipos de trabajo, y se hicieron compromisos y entonces se va desarrollando este proceso, ¿no? Al final se volvió a hacer este estudio, digamos, de los resultados que se obtuvieron, y en todos los casos hubo mejoras, ¿no? Algunas moderadas, otras bastante más importantes, pero fueron incrementando cada una de estas habilidades. Esto es más o menos lo que tienen ustedes que hacer, es medirse, darse cuenta, en este caso de una manera muy objetiva con estos instrumentos, son instrumentos psicométricos, y con los resultados entonces empezar a tomar acciones, ¿no? Ya me doy cuenta, pues en la parte de autoconocimiento me falta esto, estoy muy bien en esto otro, y entonces en donde estoy deficiente, pues tomar acciones para mejorar. Algunas habilidades directivas que hoy en día debemos considerar más allá de la inteligencia emocional, bueno, es la agilidad y la sostenibilidad. Si algo tenemos que aprender en este nuevo siglo, bueno, en este siglo ya no es tan nuevo, ¿eh? Estamos en una cuarta parte, ya lo hemos vivido. El siglo XXI es esta gran dinámica que existe en el cambio organizacional, en el cambio de las condiciones bajo las cuales trabaja una organización. Y entonces debemos estar muy preocupados por aprender, ¿verdad? Hoy en día se habla de una metodología llamada las organizaciones que aprenden, ¿no? The Learning Organization. Entre más ágil sea una organización para aprender lo que el mercado necesita, aprender cómo puedo yo eh, incrementar mi productividad, mi competitividad en general, pues entonces estoy haciendo una mayor agilidad de aprendizaje. Y hacia adentro, pues también un mejor manejo de la comunicación interna y una mayor empatía entre los miembros de la organización harán que la organización también sea mucho más capaz de desarrollarse internamente y ser más productiva, ser más competitiva, finalmente. Entonces, tanto la agilidad de aprendizaje como la comunicación interna, interpersonal, empática, pues son dos elementos que tenemos que estudiar ampliamente
para que nuestras organizaciones entonces puedan desarrollar a ejecutivos, administradores capaces de dirigir organizaciones de una manera eficiente, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tienen algunos elementos que, diría yo, pueden ustedes analizar, analícense en ellos y véanse en esta estructura, ¿verdad? ¿Qué tan actualizado me encuentro en temas técnicos? Qué tan bien o mal me manejo en temas de empatía, de motivación hacia grupos, en resolución de conflictos, ¿no? Y qué tanto conozco cómo manejar una organización desde su planificación, desde su organización, desde su desarrollo interno. Eh, el administrador, yo como administrador, qué tanto eh, manejo adecuadamente mi estrés, ¿no? O qué tanto me pierdo con la tensión, con momentos complejos, ¿no? Que puede vivir un grupo y cómo me manejo, qué capacidad tengo de desarrollar o tomar decisiones adecuadas, ¿no? ¿Cómo lo hago? Lo hago porque siempre lo he hecho así, porque antes lo tomé y funcionó, o analizo la situación actual y con eso, o en función de eso, puedo tomar decisiones. Y hacia los grupos, pues cómo manejo los grupos, ¿verdad? En el caso de Goleman, de la inteligencia emocional, estos 5 elementos que algunos están, pues acá atrás, ¿verdad? La automotivación, el autoconocimiento, por ejemplo, pues coincide con lo que veíamos antes. La autorregulación, que tiene que ver mucho con el estrés, la motivación intrínseca, que es la motivación hacia mí mismo, ¿verdad? ¿Qué tanto me motivo para sacar adelante proyectos? La empatía integrativa y las habilidades sociales complejas, que son el manejo hacia grupos, ¿no? Ya es hacia afuera. Y finalmente, pues qué tanta capacidad tengo de darme cuenta de los cambios que se van dando en el tiempo y, y entonces en consecuencia tomo decisiones en función de esa necesidad de cambio, de modificar, de mejorar. Ujú. Finalmente, para poder hacer eso, pues necesito manejar grupos adecuadamente, como ya decíamos acá atrás, ¿verdad? En esta dimensión grupal de facultamiento y delegación, equipos de alto rendimiento y liderazgo, empatía integrativa y habilidades sociales, que yo adicionaría pues básicamente esta, ¿no? La comunicación interpersonal empática. ¿Mm? Con eso de atrás y esto, pues ya pueden tener una visión mucho más global de qué o de cómo formarse como administradores, que se espera de ustedes que tengan un conocimiento amplio de la administración y de sus técnicas, que tengan un manejo de habilidades importantes para el manejo de grupos, ¿verdad? Y no perder su capacidad técnica, ¿verdad? En el ámbito de especialidad que ustedes tienen. Entonces, pues bueno, y finalmente aquí también, pues les puse un cuadrito donde vienen todas las ideas en resumidas, ¿no? De esto que vimos sobre las habilidades, ¿no? Administrativas. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir un momento para ir cerrando, ya nos pasamos del tiempo, pero bueno, creo que es importante esto este viaje que hicimos sobre la administración, un poco el desarrollo de la idea de la administración y del administrador, ¿verdad? Y cómo irse formando. Finalmente ustedes están aquí para formarse como eso, como ejecutivos, como directivos, como gerentes, como administradores, que sería la palabra amplia, ¿no? De todo eso. Em, ¿Alguna pregunta o comentario final que tengan sobre lo que hemos visto el día de hoy? Yo estoy bien. Muy bien, Muy bien, hacen gracias. muy bien, Jessica. Entonces, bueno, pues ya no les quito más su tiempo, ¿verdad? Espero que haya sido muy productiva esta sesión, que les haya abierto un poco el digamos, eh,
todas estas ideas que a lo mejor de, algunas de estas ustedes las conocen muy bien, las trabajan, son parte de su día a día, otras tal vez no, ¿verdad? Pero entonces todo esto de una manera un poco más organizada pueda permitirles ir identificando pues a esto a lo que se han metido, al conocimiento de la administración y sobre todo a la formación como administradores, ¿sí? Que se irá logrando poco a poco. La siguiente sesión estaremos hablando de las diferentes escuelas que han ido hablando y desarrollando todo este conocimiento administrativo. Y esto también les ayudará a identificar todo eso que por ahí se dice, se habla de manera muy coloquial o muy sin saber, ¿verdad? Eh, Realmente el fondo de las cosas y acá, bueno, ya tendrán un sustento para identificar cómo están funcionando las organizaciones, cuál es el perfil de organización de la que están, de, de la que están ustedes participando y bueno, cómo poder empezar a tener una visión un poco más crítica, ¿verdad? De la administración de las organizaciones y mucho más propositiva también para poder dar sugerencias, cambios, mejoras, proyectos, ¿no? Que pudieran ayudar a una mayor competitividad de una organización. Bueno, pues entonces nos estaríamos viendo dentro de 8 días. Acuérdense que hay dos actividades, hay un foro y hay una actividad específica que hay que hacer. Em, y bueno, pues ya dentro de 8 días, pues estaremos abordando el siguiente tema. Pues que tengan una buena noche, muy buena semana, cuídense mucho y estamos viéndonos en 8 días. Muchas Solo gracias, doctor. tengo una duda. ¿Perdón? Este, tengo una duda. La doctora nos había dicho que creo que la semana que viene iba a ser la clase en lunes, entonces no sé si sí o va a ser martes. Sí, me dijeron que el martes iban a hacer las sesiones, sí. Este, es la información que tengo, no tengo, o sea, no era como decepción o algo, ¿no? Ah, ok, Según yo. Pero bueno, si hay algo, ahí en el WhatsApp, le pido a la doctora que nos comente, ¿sí? O sea, yo no tengo problema que sea el lunes, ¿no? Pero, pues bueno, asignó el día martes con esta sala este día. Si hay alguna otra, información, pues bueno, nos la hace ahí en el grupo para que estemos coordinados y sin problema, ¿no? Lo podríamos hacer el lunes. Ujú. vale. Muchas gracias, doctor. De nada, que les vaya muy bien. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Bonita semana. Gracias igualmente.